Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es 14 de diciembre de 2020. En este lunes agradecemos su presencia. Qué alegría el poder nosotros acercarnos a celebrar la alegría de recibir al Salvador del mundo. Católicos, no católicos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, deberíamos estar felices porque tenemos la esperanza de saber que en alguien podemos mirar y reflejar nuestra vida para el cambio. Todos tenemos esa oportunidad. Así como en Pilgrims of Charity en Estados Unidos y Ecosaragua en Colombia, queremos darle la segunda oportunidad a alguien para que tenga un futuro brillante. Con tu ayuda, con tu aporte económico lo podemos lograr para poder así, de esa forma, contratar personas expertas en estas áreas que nos ayuden a contribuir a un mejoramiento. Te pido hoy pues que una el espíritu de este tiempo, en medio de esta pandemia que a todos nos ha atacado, la alegría de saber que podemos compartir algo, pero también la esperanza de que esto tendrá su solución y va a cambiar y vamos a seguir nuestra vida normal. Es algo que nos tocó, así como los que les tocó tiempo atrás la malaria, la poliomielitis, etcétera. Pasó, pero bueno, estamos aquí sabiendo de que vamos a cumplir un propósito. Justo de eso voy a hablarles un poco de cómo muchas personas cumplen ciertos propósitos, pero obedeciendo erróneamente, obedeciendo a una autoridad, sea legítima o legítima. Aunque en la palabra de Dios encontramos que obedezcan a las autoridades, tenemos que comprender que es autoridades en buen sentido, aquellos que determinan órdenes que van a favor de la dignidad de la persona humana, nunca en contra. Hemos visto cómo en el Holocausto en Alemania es algo terrible, pero también en nuestros países hemos experimentado terribles confrontamientos que nos llevan a pensar de que alguien sigue unas órdenes de otra persona con autoridad o sin autoridad legítima para destruir a los demás. Qué triste es saber de que ha habido masacres, que han habido exterminio de grupos, de personas, simplemente por seguir la orden a ciegas. Es que ese mismo experimento lo hizo Steinlich Milgrams en 1961 en la Universidad de Yale. Allí él experimentó cómo las personas seguían las órdenes sin importar ni pensar y en contra de su propia moralidad. Aunque esto fue un ensayo que nunca hubo en realidad choques eléctricos, se experimentó de que más del 60% obedecían esas órdenes sin importar el sufrimiento del que estaba allí. Era un aprendiz, lógicamente que era un actor, pero que simulaba recibir esos choques eléctricos. No podemos ir más lejos, hoy hacemos lo mismo. ¿Cuántas personas siguen a ciegas unas órdenes, sea de autoridades legítimas o ilegítimas, para satisfacer simplemente sus órdenes? No piensan en los demás, no piensan en la dignidad y el sufrimiento de las personas, simplemente hacen eso para satisfacer su propio egoísmo y su propia vanidad. Ocurre en Venezuela, ocurre en Colombia, ocurre en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, etcétera. México, Estados Unidos, Europa. En todo el mundo ocurre y seguirá ocurriendo hasta el día en que nosotros tomemos conciencia de nuestra propia dignidad y nos dejemos tocar la vida por el Salvador del mundo, que nos vino a enseñarnos a vivir y a convivir unos con otros. Esa es la alegría de este tiempo, de esta Navidad, de saber que nos acercamos a aquel que vino a traernos la paz, la unidad y la reconciliación, a hacernos hermanos, a hacernos todos partícipes de este mundo como un gran regalo y no a causar divisiones por tierras que nunca nos vamos a llevar. Hoy es importante entonces que nosotros comprendamos la perspectiva del Evangelio. El Evangelio de hoy nos muestra unos religiosos que tenían una doble partida, podríamos decir políticos religiosos, y a ellos simplemente les interesaba la mejor partida para ambas partes, valga la cocofonía. Ellos le preguntan a Jesús, ¿de dónde viene tu autoridad? Y entonces Jesús le pregunta, ¿y entonces el bautismo de Juan el Bautista de dónde venía? Y ellos se abstuvieron de responder, porque si decían del cielo, Jesús les iba a decir entonces, ¿por qué no lo siguieron?
pero se decían que de los hombres, entonces también tenían en contra al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como un profeta. Ellos dijeron, no lo sabemos. Era la mejor respuesta para estar seguros de ambas partes. Es lo que hay mucha gente ahora. Tira por las dos partes y siempre hace la respuesta donde más le convenga. Muchas veces, cuando nos conviene, hablamos en contra del aborto, pero cuando no, a favor. Cuando nos conviene, hablamos de la corrupción, cuando no nos conviene, no. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, también. Y así sucesivamente, de aspectos morales, de aspectos de fe, de aspectos de la sociedad. Cuando nos conviene, entonces damos respuestas como la de estos políticos religiosos del tiempo de Jesús, de estos fariseos. Pero hoy podemos cambiar todo esto. Podemos simplemente mirar nuestra perspectiva. Como personas, todos merecemos que se nos respete nuestra dignidad. Y entonces no queremos causarle el mal a los demás, de ese mal que yo no quiero que me cause. Hoy es la oportunidad que tú y yo entonces podamos revertir todo esto, sintiendo el espíritu de este adviento que nos prepara al encuentro con el Salvador. La alegría que sintieron aquellos que rodearon el pesebre, entonces hoy la vamos a sentir, siempre y cuando nos dispongamos a que nuestras decisiones y nuestra obediencia debe ser siempre tendiente al sentido común, a aquello que vaya siempre a respetar la dignidad de la persona humana, y debe desobedecer aquella que no va en favor de la dignidad de la persona humana. Yo estoy orando por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga.